Buenos días a todos. Mi nombre es Arturo Pastrana, CEO de IMBS, International Maritime Business School, primera escuela de negocios online marítima y portuaria de habla hispana con más de 10 años de experiencia, por donde han pasado más de 3.500 alumnos de 22 países diferentes. Estamos muy contentos de presentar este webinar sobre la importancia del transporte marítimo en la cadena de suministro. En especial, queremos dar las gracias al Instituto Marítimo Colombiano por su implicación y trabajo para que este webinar se pueda desarrollar en el día de hoy. También, por supuesto, queremos dar las gracias por su colaboración a la Universidad de San Buenaventura, Cali, en Colombia, y a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife. Como detalle, ahora mismo tenemos asistentes de 21 países diferentes, como son Argentina, Bolivia, Brasil, Cabo Verde, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Guinea, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Recordarles 3 cosas sobre este webinar. Lo estamos grabando, por tanto se colgará en nuestro canal de YouTube a partir de este fin de semana. Las preguntas que quieran hacer, les invitamos a irlas colocando por aquí a la derecha en el chat y al final iremos realizando un turno de preguntas a los ponentes. Y todos los participantes de este webinar recibirán un certificado online de asistencia. Nada más, sin más dilación, le cedo la palabra a Andrei Bedoya, director ejecutivo del Instituto Marítimo Colombiano. Buenos días, Andrei. Arturo, buenos días y muchas gracias. Buenos días a todos los asistentes, en especial a nuestros ponentes, Felipe y Luis Eduardo. El tema que hoy nos aborda y en el ciclo de webinar que hemos tenido en el transcurso durante este año, vamos a tocar un tema muy sensible y muy importante dentro de la logística, que es la cadena de suministro, vital en el comercio internacional. Tiene particularidades, es muy especializado y hoy vamos a tener la experiencia y la, eh, el desarrollo de 2 personas que conocen, amigos míos y que conocen mucho del sector, desde 2 puntos de vista y que nos van a poder dar sus puntos de vista. Para no estar esperando más, damos las palabras de apertura a nuestra coordinadora, Edi Lorena, para que en nombre de la Universidad San Buenaventura Cali puedan recibir y dar apertura a este webinar. Muchas gracias. Gracias, profe Andrei. ¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? Se te escucha perfectamente, sí. Gracias. Primero que todo, darles la bienvenida y un agradecimiento al IBMS, al Instituto Marítimo Colombiano, digamos, por permitirnos realizar este webinar que es tan importante, digamos, para el sector y específicamente, digamos, para la maestría en administración de negocios. ¿Listo? Digamos, con los estudiantes hemos estado trabajando la importancia del conocimiento de toda esa cadena de suministro y especialmente en el sector marítimo. Hoy, digamos que estamos todos sufriendo la crisis de la parte de los contenedores. Entonces, mirábamos la oportunidad de tener la experiencia de ustedes. Les agradezco a los dos participantes y ponentes, como dice el profesor Andrei, que tienen una amplia experiencia y sé que lo que ustedes hoy nos van a compartir nos va a permitir, digamos, comprender un poco más y efectivamente fortalecernos más en este concepto y que podamos nosotros aplicarlos a nuestros negocios, a nuestras empresas. Entonces, desde parte de la universidad y desde la maestría les damos un agradecimiento y esperamos que todos los participantes y un agradecimiento a las personas que nos están acompañando de estos 21 países diferentes y que nos va a permitir adicional que nosotros, algunos están en Argentina, otros están en el Perú, están en Bolivia, estamos en Colombia, pero que la problemática y el manejo de cadena de suministro es la misma para todos los países. Entonces, profe Andrei, un agradecimiento, Arturo, un agradecimiento y especialmente un agradecimiento a nuestros 2 ponentes y bienvenidos hoy a este webinar. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar y siguiendo el orden que tenemos para el webinar, el primer ponente, Luis Eduardo Chávez, colega, amigo y oficial retirado de la Armada Nacional con el grado de
coronel de Infantería de Marina, es auditor de PIP y perito naval. Actualmente es profesional, como lo dije antes, en ciencias navales y máster en Derecho Internacional y Relaciones Exteriores e Internacionales, especializado en Derecho Marítimo y Estado Mayor, y actualmente hace parte de Acoldemar. Luis Eduardo, quiero darte las gracias, el escenario es tuyo. Nuevamente, gracias por compartirnos tus experiencias. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación, al instituto, a la Universidad de Andrey, y vamos a compartir pantalla para pues dar la percepción de lo que se ve en el tema de cadena de suministros y sobre todo la importancia que para el transporte marítimo implica esta cadena. No sé si ya la están viendo. No, aún no. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces comenzamos. Muchas gracias a los asistentes. Veo mucha gente de Colombia. Me encanta ver por ahí a Jerónimo de África. Interesantísimo que estemos compartiendo. Bueno, como primera medida tenemos que mirar unas generalidades, qué es la cadena de suministro y digamos su transversalidad en el desarrollo de cualquier tipo de negocio. Esto implica necesariamente que haya una serie de operaciones que sean transversales, tanto en el desarrollo del transporte como en el desarrollo y eficiencia del mismo sistema de la cadena logística. Entonces, también esto necesariamente tiene que ver con el ciclo de vida del producto, y ahora que estamos en temas ambientales, no solamente de llegada, sino también de recogida para volver a ser nuevamente utilizado. Y esto es un proceso complejo que cada vez se va haciendo más necesario por las mismas condiciones que está pidiendo la comunidad, la sociedad y las medidas ambientales, pero que implica una serie de elementos y de personas que están incluidos en este ciclo. La industria marítima del transporte realmente es la generadora para poder, digamos, facilitar este tipo de ciclos, y la cadena de suministros, como ven, no simplemente se dedica al ejercicio logístico, sino a todo el desarrollo de la cadena. Y entonces vemos, por ejemplo, que en el desarrollo del consumismo tenemos un panorama del aumento de la velocidad de obsolescencia de productos. Todos tenemos teléfonos y al año ya no nos sirven porque comienzan a meterle tantos programas que se dañan. Entonces, cada vez es más rápido, cada vez hay más consumismo, pero también cada vez hay más elementos que se vuelven, yo no diría necesarios, pero sí, digamos, son parte de la vida del ser humano. Pero también tenemos un ejercicio para la disponibilidad de los productos, que puede ser más corta o menos corta dependiendo del tipo de fabricación. Si ustedes ven específicamente este cuadro, el lead time de suministro, que impacta directamente el costo de las oportunidades sobre el capital de trabajo, vemos cómo el costo de fabricación es solamente el 64% y el resto de cosas son los elementos necesarios para un ejercicio, sobre todo de logística. Pero cuando vamos al tema del servicio, vemos como el servicio de transporte, de alistamiento y personalización es casi el 50%, y otros temas se dividen en el otro 50%. Entonces aquí tenemos un ejercicio interesante para mirar cómo hoy se están desarrollando los negocios. Y esto nos permite ver cómo desde Oriente comienzan a moverse todas las cadenas logísticas, efectivamente con un desarrollo del offshoring. Y este offshoring, y ojo, no offshore como para petróleos, lo manejamos desde el punto de vista de dónde nos queda más fácil hacer, dónde nos es más barato hacer y cómo hacemos para que eso nos llegue de una forma más rápida. Entonces, el panorama de fragmentación de los segmentos de mercado, pues, hace una proliferación de nichos. Existe un micromercado. Hablábamos antes del comienzo del webinar con los ponentes, y pues uno de los problemas precisamente es el micromercado.
el incremento de la complejidad y un servicio logístico, y sobre todo el tema de la economía de escala. Pero también aquí tenemos que ver que hay una situación entre el peso y el volumen y cómo comenzamos a desarrollar mini transportación y cómo esa mini transportación se comienza a evidenciar todavía muy tímidamente en América Latina. En Medellín hay casos de éxito, en Colombia, pero realmente esto el paqueteo va a ser un ejercicio que comenzaremos a ver cada vez más cercano y cada vez más esencial se volverá. Esto hará que dentro de ese mismo panorama no podamos persistir en las teorías y prácticas clásicas sobre el tema de la demanda, el énfasis, el costo de la orientación o el énfasis del marketing o logística. Aquí tenemos que mirar cómo efectivamente tenemos una serie de ganancias, pero también analizar efectivamente cómo esa cadena de suministros realmente va a ser efectiva. El COVID sí nos enseñó una cosa: el offshoring de larga distancia realmente no es tan bueno. Y uno de los resultados es precisamente la situación actual que tenemos en cadena logística, donde por diversas razones, no para los contratos de las grandes empresas que son a largo plazo, sino para el paqueteo, solamente el container, realmente es el que ha impactado. Y otra cosa es la distribución. ¿Dónde están esos contenedores? El panorama, el valor y la relación en que se soportan. Vamos a mirar qué es el valor añadido o cuál es el valor añadido al negocio y cómo ese panorama realmente va a mirar si tenemos una disponibilidad de productos o si tenemos realmente un ejercicio de crecimiento para la empresa. Y en ese panorama vemos un valor agregado que siempre va a tener, si es funcional, un costo añadido. Esto es un tema determinante para generalmente todos los hispanoparlantes, excepto excepciones, Brasil, México, España, pero el resto de la mayoría tenemos este gran problema: añadirle costo a ese ejercicio de exportación para que la decadencia, digamos, de las técnicas cuantitativas de extrapolarización realmente nos mejore las condiciones para que exista un mayor flujo. Más tarde veremos unas filminas del BID específicamente sobre este tema. Entonces es urgente pasar del diseño de cadenas lineales a tener un ejercicio de sistemas circulares donde realmente todos los implicados en la cadena tengan algo impliquen valor, pero además lleguen a un retorno desde lo que se está viendo en el panorama mundial. Esta cadena de suministros va a ser desde la compra de las materias primas, la transformación de las materias primas, el producto terminado, la entrega y posteriormente tendrá que ser los productos ya desechos, la recepción. Entonces tenemos que un concepto general es que la red de instalaciones y medios de distribución que contempla funciones de obtención de materiales en productos intermedios terminados y distribuidos de la manera que los consumidores, incluyendo las actividades de manipulación y almacenaje, tengan que ver con este ejercicio. O también lo podemos definir como el conjunto de proveedores que involucran a los proveedores, a sus clientes y se conectan con las empresas. Miren acá cómo diferentes acepciones nos llevan a lo mismo. Indudablemente lo que sí tenemos que ver es que la logística está metida, pero no necesariamente la logística es la cadena de suministros. Y esta etapa de la cadena de suministros entonces nos tiene que involucrar el aprovisionamiento, la fabricación, el almacenaje, la entrega y, ojo, el retorno. ¿Qué características tienen? Pues tenemos un ejercicio de transparencia, que es el flujo de información, uno de flexibilidad en la cadena de suministros, la eficiencia para reducir los costos, la coordinación entre los diferentes proveedores y tenemos que este ciclo debe ser un ejercicio de consecución de materiales para satisfacer. Este es un ejercicio complejo y miren ustedes que no es solamente cómo lo hago, sino quién está conmigo.
Al observar quién está conmigo en ese desarrollo de la cadena, pues lo que haga él va a implicar necesariamente en la cadena mía. Hay un ejercicio necesariamente de transversabilidad y por eso se requiere una transformación eficiente. Y ese flujo de información tiene que tener unos materiales y productos donde el proveedor realmente, desde el proveedor tengamos toda una serie de elementos de comunicación que nos permita ver y controlar la recepción de materiales, la fabricación, el almacenaje, el transporte, hasta llegar a su destinación final. Entonces, esta cadena de suministro realmente se va ampliando si queremos tener un mejor producto, pero también si queremos tener la satisfacción del cliente. Dentro de los elementos, pues tenemos que tener dentro de esa cadena de suministros los componentes de manejo de la cadena de suministros y la estructura. Stock y Lambert dice que los procesos se refieren a las actividades que se realizan por los miembros dentro de la cadena, los componentes se refieren a la integración y la estructura se refiere a los que entre los miembros existe una unión dentro de ese proceso. ¿Qué objetivos tienen acá? Pues aumentar la autonomía, la productividad, los niveles de servicio al cliente, mejorar los procesos y procedimientos en las alianzas estratégicas, relaciones duraderas entre proveedor y fabricante, y esto es muy importante, no que sea de una vez, sino mantener el cliente y sobre todo ahorrar costos. Para esto necesariamente requerimos de una planeación y hay unos puntos mínimos a los diferentes niveles. Dentro del nivel estratégico, pues tenemos que tener un diseño del canal de distribución, el análisis de los proveedores, saber con quién lo estoy haciendo, la dependencia y la diversificación de los proveedores. Esto es un tema que todos sabemos que la logística nace de la milicia, pero esto es un tema estratégico para cualquier estado. Si yo soy un gran consumidor de vehículos, por ejemplo, a nivel de un país, no me puedo casar con una sola marca a no ser que los produzca yo mismo, porque la dependencia me va a costar en algunos casos. Y cada vez que existen sanciones, pues esa dependencia me va a castigar, por ejemplo. Pero en el nivel táctico pasa lo mismo. Hay programas de la producción y programación de movilización y hay que verificar el análisis y la dependencia de las rutas. Y esta dependencia de las rutas es lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, en el tema de transporte marítimo, donde si no tenemos unos puertos en condiciones para que arriben buques de cierto tamaño, pues vamos a tener unos buques subestándar donde porque no van a estar dentro de las rutas marítimas normalmente convencionales, precisamente por la falta de infraestructura. Y el nivel operativo, teniendo en cuenta la gestión logística de almacenamiento, ¿cómo lo voy a hacer? Que no nos vaya a pasar lo que pasó, por ejemplo, en Beirut, con ese desastre terrible precisamente por falta de gestión logística o la gestión de la movilización. Y por último, un nivel ejecutivo sobre gestión de inventarios y gestión de pedidos. Esto a nivel empresarial pues tendrá ciertos cambios, pero es para que miremos las cuantificaciones y las magnitudes de lo que podemos mirar con esos ejemplos. La caracterización de las cadenas de suministros, pues hemos visto que comenzamos desde la materia prima, la transformación, el transporte, luego quién no lo va a hacer, luego dónde lo vamos a almacenar, cómo lo vamos a empacar y luego la venta. Y después de la venta tiene que llegar al sitio de distribución. Entonces, toda esa cadena tiene que estar realmente controlada de acuerdo a los parámetros que antes habíamos dicho. ¿Cuáles son las diferencias entre cadena de suministros y gestión logística? Pues, si ustedes van a darse cuenta con este cuadro que realmente la gestión logística es un apartado de la cadena de suministro, o sea, es una parte. Pero los objetivos por ejemplo, en la cadena de suministro es conseguir la máxima competitividad en lo que el mercado necesita y optimizar los beneficios, mientras que en la parte logística es lograr la satisfacción del cliente. Entonces, si vemos cómo una hace parte de otra, lo que tenemos es que entender cómo lo hacen y cómo cada una de las partes, una desde el punto de vista más, digamos, académicamente práctico y el otro desde el punto de vista más objetivo, más grande, pues tendríamos que mirar todo un sinnúmero de elementos para poderlos acompañar.
Hoy está pasando esto en la cadena de suministros. Tenemos unas tendencias en esa gestión. Primero, pues la necesidad de tecnología. Hoy y cada vez más seremos más dependientes, lo que nos obliga también a tener mayores cuidados, porque podemos ser impactados por ciberdelincuentes, por ejemplo. Entonces, esto requiere la precisión de los datos, la trazabilidad de las mercancías y una monitorización exclusiva del KPI, que ustedes recuerdan que es un elemento importantísimo dentro de la cadena. La mayor integración de los distintos implicados en el supply chain, y aquí necesitamos una estandarización de procesos, y las estrategias de automatización de procesos para mayor precisión y rapidez. Y esto lo hacemos con gestión de las actividades de almacenaje, transporte y gestión de rutas de transporte. Si todo lo ven acá y cada vez más vamos a tener, por ejemplo, transporte autónomo, pues tenemos que tener una serie desde ya de elementos que nos permitan realizarlo de una forma efectiva. Aquí hay un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, el caso de la comida de mar o del transporte de comida, cómo están todos los implicados, pero simplemente son unos ejemplos. Y comenzamos a mirar qué es lo que está pasando en la industria marítima. Todo ello explica por qué el desarrollo de la industria marítima. Efectivamente hubo una gigantización de los medios que se tenían y pasamos de tener buques de 6.000 TEUs a 30.000, ya vamos por 28.000 casi, y cómo las diferentes empresas, las 10 más grandes, pues han hecho unas inversiones importantes en buques post-Panamax y New Panamax de tamaño. Y ustedes ven aquí la flota existente y lo que han ordenado, y hoy comienzan a ordenarlo también, no solamente desde el punto de vista del tamaño del buque, sino también de nuevos combustibles limpios, y esto va a tener necesariamente mayor inversión, pero tendrá que mejorar también las condiciones del lugar receptor. Aquí vemos, esta es una filmina que ustedes es muy común en las presentaciones de derecho marítimo y el tema marítimo, y es específicamente cómo a través del tiempo ha habido una serie de cambios desde los 500 TEUs hasta los 14.000, y aquí vamos en 2006, pero es que estamos en el 2020 y ya vamos en 23.000 TEUs, si la memoria no me falla. Entonces, cómo esos buques realmente cada vez son más grandes, también son más difíciles, pero también crean riesgos que aceleran la disminución del flete. Pues claro, estamos apuntando a una economía de escala que indudablemente tienen que impactar y que indudablemente va a conectar ciertos puertos para que esos puertos hub comiencen a hacer zonas de distribución. Esto es muy importante porque es lo que estamos viendo hoy. Estamos viendo los large container ship, realmente que son buques impresionantemente grandes, pero también con una gran capacidad de carga. Si vamos a hacer un desembarco de toda la carga que tiene un buque de estos, y estamos hablando de 22.000 o 20.000 TEUs, necesitaríamos una cantidad de días por una cantidad de camiones que podrían impactar cualquier ciudad-puerto. Y estas cosas son de las cosas que se tienen que tener dentro de las administraciones portuarias para que no afecten precisamente la ciudad-puerto. Hoy, uno de los grandes temas en Colombia es los atascos que tenemos en Buenaventura, precisamente porque cuando tenemos no uno, sino tres o tres buques de estos, pues el impacto va a ser mayor porque vamos a tener mayor cantidad de camiones circulando en esa ciudad y definitivamente va a producir un impacto, y las zonas de antepuerto necesariamente tienen que ser por lo menos la tercera parte de lo que se necesita mientras se están manejando. Hoy creo que no alcanzamos ni a la quinta parte. Estos buques, como lo dije, son capaces de movilizar hasta 22.000 TEUs y precisan altas capacidades de transportes, de transbordos y superestructura. Y vemos cómo digamos, desde el punto de vista ya no de grande, sino de calado, también cómo van cambiando las necesidades de infraestructura sobre canales. Esto
del canal necesariamente afecta la cadena logística a los diferentes países. Por eso se debió las ampliaciones de los canales del Suez y de Panamá, precisamente para que pudieran alcanzar buques más grandes. Porque uno de los efectos, precisamente, es la famosa situación del Evergreen. Fue este año, impactó no solamente el canal, impactó toda la economía europea en mayor medida, precisamente porque hubo un taponazo durante 15 días donde esa ruta se paró. Pero además, digamos que causó un trancón, una densidad grande de atasco en las zonas de conexión, y definitivamente una situación de estas que no se había vivido antes realmente impactó seguros, impactó carga, impactó puertos, impactó la cadena de suministros. Las grandes compañías, pues necesariamente ustedes van a ver aquí cómo es la capacidad de las empresas por contenedores, cómo son las cantidades. Son datos del Alpha Liner, pero nos muestran cómo desde la APM Maersk hasta Hyundai tenemos una cantidad de buques importantes, cada uno por empresas, pero ¿cuál es la capacidad de cada una de esas empresas? Pero estamos hablando de millones de toneladas. Por otro lado, según el índice de EBIT, que es el Earnings Before Interest and Tax, muestra cómo estas compañías han mejorado sus condiciones en sus índices a partir del 2011 hasta el 2021. Siendo muy importante lo que pasó, por ejemplo, con One, que definitivamente no hay datos, pero miren que se ha sostenido. Y todas lo que sí ha pasado, sobre todo para el 2021, es que todas subieron, todas. Las tarifas de los contenedores y de su envío, pues también han tenido un ejercicio importante, esto nos lo dice Vinco. También han subido, y últimamente hay dos elementos que tenemos que tener visualizados. Sí hay una crisis de contenedores, no es necesariamente para los contratos largos, sí es para el packing, y digamos no solamente el packing pequeño, digamos del menudeo, sino de contenedor por contenedor, pero además esto necesariamente impacta digamos, dónde están esos contenedores, porque va a impactar las tarifas. Vemos un ranking de puertos. Ustedes van a ver que este es el ranking de puertos del 2020. Ya casi termino. Desde Shanghái a Rotterdam, y cuál es el movimiento. Pero aquí vemos una cosa que pasó que me encontré precisamente hoy mirando la presentación, y hay un estudio del Banco del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, sobre la participación de América Latina y el Caribe, sobre todo en comercio internacional y mundial, y vemos que del 2006 al 2009 no hay un crecimiento, pero es muy leve. Estamos hablando de más de 10 años, perdón, hay un decrecimiento de 1.5 tal vez. Sin embargo, el PIB se mantiene y va subiendo. Aquí, cuando yo les estaba hablando de que tenemos que hacer un ejercicio de la cadena logística nuestra realmente impacte, pues es no solamente haciendo el ejercicio de transbordo, sino el ejercicio de complementación de ese producto. Y aquí lo vemos clarito. En cuanto a la crisis de contenedores, mis comentarios, pues no hay una renovación del parque de contenedores, hay una mala distribución donde se encuentran. El transporte marítimo internacional presente es el 90% de la cadena de suministro, y esto no lo digo yo, lo dice la UNCTAD. La demanda es superior a la oferta porque no hay suficientes barcos ni contenedores. Esta es una apreciación que se mira al leer un poco el tema. Las mercancías y las materias primas llegan más tarde y más caras. Los aumentos han tenido en temas de fletes 684% en Europa o 333% en Estados Unidos. Estos son fuentes de crisis de suministro. Y demanda contenida que regresa, falta capacidad de responder digamos, de todo el ejercicio de cadena. A tener en cuenta
en la cadena de valor. Estamos hablando ya del contenedor de 53 pies. ¿Lo vamos a adoptar, sí o no? Los buques están especializándose para este tipo de situaciones. Hay un tema que hoy está pasando y es que la caída de China en este momento, ha habido una decadencia de exportaciones de China porque están exigiendo una serie de reportes ante la autoridad china, específicamente con el AIS. Esto tiene unas connotaciones importantes para ciertas empresas, porque el AIS no es solamente posición, sino también una serie de características del buque. Entonces, pero es una regulación china y muchas empresas están tratando de abstenerse de tener este tipo de situación, sobre todo con el gobierno chino. De pronto es un tema que no hoy, pero sí en 6 meses tendremos que mirar si sigue o no sigue el tema de salida de carga, o si cambian los sistemas de cambios y recambios de puerto. Riesgos para megabuques, ya lo vimos con el tema del canal. Hay una dependencia de proveedores. Hoy se busca una diversificación y eso nos lo enseñó el COVID. Hay una agenda ambiental que necesariamente está impactando el transporte marítimo y necesariamente la cadena de suministros. El tema de energías limpias, de buques autónomos y puertos inteligentes cada vez será más y cada vez tendrá que tener mayores necesidades de implementación dentro de la cadena logística. Por último, la UNCTAD habla de que efectivamente hay una recuperación de la economía mundial, y esto lo dice el informe de transporte marítimo del 2021, TICA en el 18 de noviembre. El análisis muestra un aumento en las tarifas del flete importante. Hay un impacto en las tarifas de flete que será mayor en las pequeñas islas, y esto se ve precisamente porque no están dentro de las grandes líneas, rutas de transporte marítimo. Los costos de transporte se ven influidos por factores estructurales, incluida la calidad de la infraestructura portuaria. Entonces aquí tenemos que mirar si nuestra infraestructura es suficiente. En Colombia hay una discusión, por ejemplo, de hacer un puerto de aguas profundas en el Pacífico, sí o no. El tema es que hoy Ecuador tiene uno, Colombia, Buenaventura tiene problemas con eso, y el lugar donde se tiene, pues, es un tema ambiental. Si queremos estar dentro de la ruta, tenemos que pensarlo mejor. Y promover o considerar las medidas que abarquen infraestructura, servicios y calidad, porque esto necesariamente va a impactar tanto el tipo de medios de transporte que nos llegue. Si llega buques subestándar, pues nos tendremos que arriesgar a tener ese tipo de buques que son más riesgosos. Recuerden el caso del Prestige. Y necesariamente esa infraestructura va a impactar en el tipo de cargas que también nos estén llegando. Bueno, esa es mi presentación para hoy. Espero haberlos logrado confundir. Muchas gracias, Luis Eduardo. Andrei, parece que... Andrei, ¿estás? Sí, estoy. Vale, perfecto. Luis Eduardo, muchísimas gracias por la exposición. Nos has dado un viaje y actualizado de todos los pormenores, de cómo es esto desde las perspectivas y generalidades en la cadena de suministro. Consideramos de que las preguntas las hacemos al final de la sesión para ahorita darle paso a nuestro siguiente ponente. Felipe Humberto Quintana, aparte también de colega oficial de la Marina Mercante colombiana, actualmente es el gerente de optimización portuaria para la región de Américas, para Maersk Line, y también es oficial retirado cursó sus estudios en la Escuela Naval Almirante Padilla. Colega Felipe, muchísimas gracias por tu participación y por tu apoyo. Te dejamos aquí con todos los participantes. Muchas gracias, Andrei. Muy buenos días para todos. Buenas tardes para algunos de nuestros participantes. Quiero agradecer a IM
BS por la invitación, lo mismo a ti, André. Yo les voy a hablar de la importancia de la industria marítima en la cadena de suministro. Pero teniendo en cuenta, digamos, que ha habido mucho ruido, como ustedes saben, mucha preocupación, muchos debates, análisis respecto a qué está pasando precisamente con la cadena de suministros y la crisis que estamos viviendo, como lo comentó Luis, la crisis que estamos teniendo con contenedores. Así, muchas gracias, Arturo, te molesto ahí con la presentación. Muchas gracias. Yo voy a tratar de enfocar esta charla a tratar de explicar cuáles son las razones por las cuales, digamos, estamos teniendo esta crisis. Y bueno, gran parte de la charla será enfocada a tratar de explicar el por qué, qué hay detrás de. Entonces, si me ayudas con la próxima, Arturo, muchas gracias. Perfecto, entonces, ¿por qué es importante la industria marítima en la cadena de suministro? Entonces, creo que la forma más gráfica de mostrarlo es con este número, ¿no? Los buques mueven más del 80% del comercio mundial. Y alrededor, cuando miramos en términos de valor del comercio, alrededor del 70%. Entonces, creo que esto nos da una clara idea de la importancia del shipping. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se mueve la mayoría de carga en buques? Y aquí yo identifico básicamente como 5 aspectos que creo que diferencian al transporte marítimo y le dan ciertas ventajas respecto a otros medios de transporte. El primero tendría que ver con la capacidad. Entonces, los buques tienen la capacidad de transportar cualquier tipo de carga. Hablemos de cargas, digamos, sobredimensionadas, cargas pesadas, que probablemente en otros medios de transporte como el aéreo, como inclusive el tren o los camiones, tienen muchas restricciones en ese sentido, los buques no las tienen. Entonces, eso es la primera ventaja que podemos observar en el transporte marítimo. El segundo aspecto a considerar es el aspecto económico, el costo. Digamos que, como todos sabemos, el transporte marítimo es el más económico y el más asequible comparado con otros medios de transporte, independiente que hoy en día estemos hablando de fletes tan altos y, como lo mencionó el expositor anterior, Luis, de esos incrementos de fletes, sigue siendo el medio de transporte más económico. Tengamos en cuenta que el mar no requiere ninguna inversión en infraestructura, ¿no? Entonces también nos desplazamos por un medio que no necesita mayores inversiones. El tercer aspecto a tener en cuenta es la cobertura. Por ejemplo, si nosotros vamos a mover una carga desde, vamos a hablar desde Asia hacia América, pues obviamente ya ahí no tenemos unas limitaciones en medios de transporte, no podemos transportarla en tren, no podemos transportarla en camión. Entonces, ahí es donde encontramos que también el transporte marítimo tiene una ventaja, porque el océano nos ofrece una excelente opción de conectar el mundo. Casi todos los países, hay muy pocos países que no tienen acceso al mar. Entonces, la cobertura también es algo muy importante. El otro aspecto a tener en cuenta es la eficiencia. Ya hemos hablado, digamos, de la parte de costos, pero definitivamente la forma ideal de mover grandes volúmenes de carga es en buque. Imaginemos que tenemos que mover miles de toneladas o cientos de miles de toneladas de Asia hacia América. Imaginemos haciéndolo en avión. ¿Cuántos aviones, cuántos vuelos necesitaríamos para mover ese volumen? Mientras que probablemente con un buque podemos mover todo el volumen del punto A al punto B. Entonces, definitivamente, cuando hablamos de grandes volúmenes, los buques es el transporte ideal, ¿no?, para hacerlo.
Pero también, digamos, cuando estamos hablando de pequeñas cargas, hay una ventaja que ofrecen los contenedores, y es que las pequeñas cargas se pueden consolidar en contenedores y pueden compartir los costos de transporte, y eso es lo que hacen, digamos, muchos de los agentes de carga, freight forwarders, es precisamente su negocio está en eso, en consolidar esas pequeñas cargas, y ahí también hay una ventaja competitiva en costos. Por último, y aquí quiero hacer una explicación, no significa que la industria marítima, que el shipping no contamine. De hecho, entiendo que como el 3.3% de las emisiones de carbono global recaen sobre la industria marítima, sobre el shipping. Los buques son los responsables de eso. Creo que tenemos el tamaño de un país mediano en términos de contaminación. Pero, sin embargo, cuando miramos contaminación por peso transportado, haciendo ese análisis, los buques son el modo de transporte más eficiente en términos de emisiones de carbono. Entonces, te molesto, Arturo, con la siguiente. Vamos a entrar, digamos, un poquito en materia, y es analizar, digamos, el estado actual de la crisis en la cadena de suministro. Entonces, como habíamos dicho, nunca antes de la pandemia había habido tanta atención por parte de medios respecto al transporte marítimo, y de alguna manera esta crisis nos ha dado la visibilidad de la importancia que tiene el transporte marítimo. Y lo que vamos a tratar, lo que voy a tratar de compartir con ustedes ahora es cuáles son las razones, por qué, qué es lo que está pasando. Entonces, Arturo, te molesto con la siguiente. Lo primero es que hay un incremento en la demanda. Eso es lo primero que debemos entender. ¿Por qué se ha incrementado la demanda? Entonces, básicamente, la demanda de transporte marítimo ha llegado a un pico máximo por dos factores. El primero son nuevos hábitos de consumo, y el segundo son retrasos en inventarios. El retraso en inventario lo voy a explicar más adelante cuando veamos por qué estamos teniendo retrasos con los buques, en los itinerarios de los buques, qué es lo que está pasando. Pero respecto a los hábitos de consumo, estos están asociados a varias cosas. Primero, la pandemia, el confinamiento. Eso hizo que cambiaran los patrones de consumo, que la gente, al estar encerrada, y sobre todo en los países desarrollados, empezara a comprar muchas cosas asociadas con tecnología, recreación y demás. Eso sumado, digamos, a los estímulos que han tenido los gobiernos y subsidios, especialmente los países desarrollados, que obviamente ha estimulado ese consumo, especialmente en Estados Unidos, donde ha crecido más, digamos, el consumo es en Estados Unidos. Entonces, con estas dos gráficas quiero mostrar primero, como pueden observar, vemos en el 2021 un incremento del consumo muy importante. Y en la segunda gráfica quiero mostrarles qué es lo que ha pasado con los buques, o sea, qué pasó con los buques, se desaparecieron, se hundieron, qué pasó. Realmente la segunda gráfica lo que nos está mostrando es los buques idle, o sea, los buques que estaban disponibles, que no estaban operativos, que no estaban en un servicio, en una ruta regular, sino que estaban, digamos, de alguna manera esperando a ser utilizados. A través de los años, desde el 2014 hasta el 2021, vemos que tenemos un pico cuando inicia la pandemia, donde teníamos un 10% del total de la flota de buques idle, y vemos que en el 2021, ya para el segundo cuarto, todos los buques se están utilizando. O sea que lo que quiero decir con esto, lo que quiero mostrar con esto, es que todos los buques están desplegados en rutas para servir el comercio. Ahora, ¿qué es entonces digamos, qué es lo que ha pasado? Porque si hay de alguna manera un poco más de capacidad, se ha desplegado toda la capacidad de los buques, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces te molesto, Arturo, con la siguiente diapositiva, y entonces con esto lo que quiero mostrar es que ha habido un efecto de que la capacidad efectiva realmente de los buques se ha afectado o
severamente limitada por las congestiones en los puertos. Entonces se estima que hoy hay entre un 10 y un 25% de la flota mundial de contenedores esperando, fondeado, a que haya atraque disponible. Entonces, digamos que esta capacidad, digamos, total, no se puede poner en servicio porque hay gran parte de esa capacidad que no está siendo utilizada porque está fondeada por congestiones portuarias. Entonces, lo que estamos viendo es que los principales puertos, digamos, hubs, puertos muy importantes de conexiones en Far East, por ejemplo, como Hong Kong o como Busan, estamos teniendo entre 3 y 5 días de waiting time. Eso significa que un buque que anteriormente llegaba, atracaba, operaba y salía sin problemas, hoy en día tiene que esperar 5 días para poder atracar. Y esto se debe a que los puertos están congestionados y más adelante vamos a mirar entonces qué es lo que está pasando con los puertos, por qué los puertos están congestionados, pero ahora me interesa es explicar qué está pasando con los buques. Entonces no es que los buques los tengamos por allá anclados en algún lado para especular con las condiciones, o no se trata sino que simplemente, lamentablemente, por efectos de esta congestión, los buques no están teniendo que esperar mucho tiempo, perder mucho tiempo para encontrar un muelle disponible. No es solo un tema de Far East, no es solamente un tema de Asia. Si miramos, por ejemplo, Estados Unidos, encontramos lo mismo, el West Coast. Todos hemos visto en las noticias las demoras que estamos teniendo en Los Ángeles, en Vancouver. Ahora, si miramos Europa Norte, un poco más de lo mismo. Entonces, puertos que eran pues, altamente eficientes como Rotterdam, Antwerp, como Hamburgo, hoy en día estamos teniendo hasta 3 días de waiting time para poder atracar en esos puertos. Entonces, obviamente, todo esto está generando que hayan retrasos en los itinerarios de los buques. Entonces, si hubo un incremento, como ven en la segunda gráfica, estamos comparando el incremento de la capacidad versus el incremento de la demanda. Si hubo un incremento de nuestra capacidad, pero ese incremento realmente no ha hecho más con la demanda, entendiendo principalmente lo que les he tratado de explicar, y es que no toda la capacidad está siendo utilizada por efectos de las congestiones en los puertos. Entonces, te molesto, Arturo, con la siguiente. Digamos que esta limitación en la capacidad efectiva está generando, vamos a hablar, zarpes perdidos. Entonces, ¿qué significa eso? Voy a tratar de explicarlo con un ejemplo claro. Imaginemos que tenemos un servicio semanal, digamos que tenemos 6 buques desplegados en una ruta, tenemos un servicio semanal, pero resulta que en la rotación de ese servicio tenemos una demora de 7 días. Eso significa que a menos que hagamos algo que metamos más buques a ese servicio, si no tenemos más buques, significa que hay una semana que se pierde, porque tenemos retrasos de una semana, entonces una semana que no va a llegar un buque, que no va a haber un volumen de carga movilizándose de un punto a otro. Entonces, digamos, esos zarpes perdidos, o sea, el buque que normalmente iba, digamos, a Europa, regresaba a Latinoamérica, ese buque sigue haciendo lo mismo, sigue yendo de Latinoamérica a Europa y regresando. Lo que pasa es que ahora, antes se tomaba 30 días, ahora se está tomando 40 o 50. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Que se está demorando mucho más en llegar la carga. Entonces, los volúmenes, como ya hablamos, no han decrecido, al contrario, han crecido, y fuera de eso, la velocidad para mover la carga sí se ha reducido, porque ahora nos demoramos más para cubrir los mismos puertos y hacer las mismas rotaciones que hacíamos antes. Entonces, digamos que el problema, y para mostrar de manera bien gráfica, en la primera gráfica, en la gráfica de la izquierda, vamos a ver el comportamiento del, digamos, el schedule reliability, o el cumplimiento de itinerarios. En esta gráfica vemos a través de los años que la industria se movía, esto es un average de la industria, entre el 70 y el 85%. Es decir, que
los buques más o menos llegaban a tiempo entre un 70 y 85%. Vemos que a partir de la pandemia, vemos una caída dramática del cumplimiento de los itinerarios y vemos como en el 2021 estamos por debajo del 40%. ¿Qué significa esto? Que hemos caído más de la mitad en términos de cumplimiento. Significa que de 10 buques, solamente 4 o menos están llegando a tiempo. Entonces eso nos da una idea del problema, de la magnitud del problema. Ahora en la gráfica de la derecha podemos observar el promedio de días de retraso que están teniendo los servicios en el trade East-West, o sea, Asia, Estados Unidos, Asia, Europa. Y lo que podemos ver es que tenemos promedios de 15 días, inclusive de más, 17, 30, etc. Entonces, esto, digamos, lo que quiero mostrar con esto es que desafortunadamente hay un problema en términos de retrasos que se están teniendo en los puertos alrededor del mundo. No es un tema local, no es un tema puntual de un solo puerto. Como digo, es un tema realmente que afecta casi toda la geografía global y obviamente esto está haciendo que tengamos una disrupción muy grande en términos de la cadena de suministro. Entonces, ahí viene el segundo punto. Como todo, como las mercancías están llegando cada tarde, como no estamos pudiendo cumplir con nuestros clientes, llegando a tiempo, porque estamos sufriendo retrasos en nuestros itinerarios en los diferentes puertos, entonces las empresas, los importadores, han tomado, digamos, también la precaución de incrementar sus stocks. Entonces, eso también ha sido el otro efecto del incremento de la demanda que anteriormente, supongamos, digamos, para Latinoamérica, un General Motors que tenía un stock X, probablemente hoy tenga un stock X más algo, teniendo en cuenta que la confiabilidad en la entrega ya no es tan alta como era antes de pandemia, sino que ahora estamos dependiendo de muchas cosas. Entonces, Arturo, te molesto con la siguiente. Espero, digamos, que hasta aquí les haya podido explicar qué está pasando con los buques y por qué, digamos, tenemos este problema en los itinerarios. Pero ahora vamos entonces a mirar que aquí la historia no termina, sino que ahora tenemos el problema también de los contenedores. Entonces, ¿qué está pasando con los contenedores? Entonces, una vez que el buque logra entrar, después de haber esperado y demás, logra entrar, encontramos que tenemos problemas también los contenedores encuentran unos problemas o desafíos cuando son descargados. Entonces, en la parte de inland también, digamos, tenemos unos cuellos de botella y tenemos algunos problemas que están haciendo que la permanencia de los contenedores llenos sea mayor a la que se tenía anteriormente. Y eso, al final, termina reduciendo la capacidad, digamos, efectiva o la capacidad práctica de los contenedores o la disponibilidad de contenedores. Entonces, aquí selecciono cuatro puntos importantes. Entonces, lo primero, lo de warehousing. ¿Qué ha pasado con el warehousing? Entonces, lo que hemos visto es una tendencia, un incremento en el consumo o en el comercio electrónico. Entonces, a raíz de la pandemia, el comercio electrónico se ha incrementado. ¿Y qué ha pasado con las bodegas? Que esas bodegas empezaron a tener problemas para manejar esos mayores volúmenes. Entonces, lo que están haciendo es que están utilizando los contenedores como una extensión de la bodega. Y entonces, obviamente, al estar utilizando los contenedores como extensión de las bodegas, esos contenedores están teniendo un tiempo más prolongado de lo que se tenía anteriormente en los puertos. Entonces, eso también está afectando la capacidad. Ahora, ¿qué pasa con los terminales? Son impactados porque obviamente como se están dejando los contenedores, no se están retirando con la misma velocidad que se retiraban antes y digamos, los clientes se están enfocando más en las cargas prioritarias para retirarlos y no todos, porque ya lo hemos comentado,
Entonces los terminales empiezan a congestionar porque no se está moviendo la carga. Entonces, aquí quiero hacer como una rápida explicación que la capacidad de los terminales también es dinámica. Es decir, nosotros escuchamos que el terminal de Cartagena, SPRC, Contecar, movieron o van a mover este año 3.4 millones de TEUs. No significa que ellos tengan 3 millones de TEUs en sus patios para almacenar. Ellos tienen una capacidad muy inferior a eso. Esos 3.4 millones es el throughput, es cuántas veces rotan esos contenedores durante el año. Y eso es lo que les permite mover 3.4 millones. Es decir, que si los contenedores se demoran en promedio un día, seguramente van a poder manejar mucho más a si se demoran 10 días o si se demoran 30 días. Lo que quiero decir con esto es que en la medida que el dwell time, o sea, el tiempo que los contenedores se demoran en rotar, disminuye, la capacidad dinámica del terminal también disminuye. Entonces va de la mano. Entonces, de alguna manera, también la capacidad de los terminales se está viendo impactada porque obviamente los contenedores están rotando menos. ¿Qué está pasando también con los terminales? Hay menos recursos disponibles. Entonces, el tema del COVID lo que ha generado es que si hay, por ejemplo, un operador de una grúa que tiene COVID, seguramente no solamente él es afectado, sino que también hay que mandar a cuarentena la cuadrilla completa y entonces el terminal termina disponiendo de menos recursos para atender los buques. Y eso hace que la productividad sea afectada porque probablemente ya no va a poder desplegar 5 o 6 grúas, sino 4 o 3 porque no tiene personal para hacerlo. Y eso hace que la productividad, o sea, la rapidez con la que los buques se cargan y se descargan, disminuya. Y cuando eso disminuye, ¿qué sucede? Que los buques se demoran más tiempo en puerto. Y si los buques se demoran más tiempo en puerto, pues obviamente habrá otros buques que venían, que debían llegar y atracar y que no van a encontrar disponibilidad y van a tener que esperar. Entonces, se empieza a generar un efecto dominó con este tema. Y también la productividad depende mucho de cómo esté el patio, o sea, la cantidad de contenedores que tengan. En la medida que los patios de los terminales están más llenos, todo se vuelve más lento, porque para tomar un contenedor probablemente tengan que hacer más movimientos falsos. Entonces, digamos, esa congestión ha generado también que esos rendimientos y esa productividad disminuyan. Entonces, como vemos, tenemos también problemas con los contenedores, tenemos problemas con los terminales, tenemos problemas con las bodegas y ahora también tenemos problemas con los camiones. Entonces, ¿qué ha pasado? También, como ustedes saben, los camiones pues no han sido exentos, especialmente porque en Estados Unidos es como el mayor problema actualmente. La cantidad de conductores disponibles ha disminuido por tema de la pandemia. Entonces, eso hace que haya menos camiones disponibles, eso hace que también las operaciones de entrada y salida se demoren más, entonces el turn time de los camiones se ha incrementado, entonces la operación se ha ralentizado. ¿Qué pasa con los ferrocarriles? Exactamente lo mismo. Entonces los ferrocarriles son afectados también por la escasez de camiones. Lamentablemente, digamos, los ferrocarriles tampoco tienen flexibilidad para mover volúmenes de un puerto a otro, entonces ese grandes volúmenes, quiero decir, entonces también ahí sigue existiendo este cuello de botella. Arturo, te molesto con la siguiente. Entonces, para acabar de rematar o digamos para poner el último ingrediente a esta tormenta perfecta, tenemos que la escasez de contenedores por los factores que hemos mencionado anteriormente no termina ahí, porque aún vamos a mirar algo denominado los contenedores atrapados en los puertos. Entonces, lo que estamos observando es que los contenedores vacíos no están recirculando. Entonces, aquí quiero dar una explicación. El ideal sería que si yo muevo un contenedor de Asia para Latinoamérica, un contenedor de 40 lleno va de Asia a Latinoamérica, ese mismo contenedor regresara lleno de Latinoamérica hacia Asia. Ese sería el mundo ideal. Pero en la realidad eso no pasa.
nosotros tenemos países que exportan más y países que importan más. Por ejemplo, Latinoamérica es una región donde somos más importadores que exportadores. Ahora, para acabar de completar, por ejemplo, en el caso de Colombia, nosotros importamos mucha carga seca, ¿cierto? Importamos autopartes, importamos electrónicos, etcétera, etcétera, tecnología además. ¿Y qué es lo que más exportamos? Nosotros lo que más exportamos son productos refrigerados y café, por ejemplo, que normalmente no hacen match con los contenedores que llegan de importación. Entonces, necesitamos traer contenedores vacíos de refrigerados para cubrir nuestras exportaciones de banano, por ejemplo. Necesitamos traer contenedores de 20, que es lo que más tenemos, y importamos más de 40. Entonces, digamos, lo que quiero decir con esto es que siempre hay un imbalance en el mundo. O sea, normalmente tenemos contenedores vacíos donde no los necesitamos y tenemos que mandar esos contenedores vacíos a los sitios donde los necesitamos. Por ejemplo, Asia, China es un gran exportador, entonces allá normalmente necesitan recibir contenedores vacíos para sacar sus mercancías. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los puertos, debido, digamos, a varios factores, aquí identifico 3 factores. Un factor es que el proceso, digamos, digamos, como ya hemos hablado, todo el proceso del contenedor, desde que llega hasta que sale, se está demorando más. Digamos, los protocolos de COVID hacen que los procesos de liberación, especialmente la carga refrigerada, se demoren más. Tenemos también escasez de mano de obra, que ya lo mencionamos, pero acá es lo más importante, el tema de la congestión portuaria, que como hemos observado, los buques están esperando muelle, esperan varios días, finalmente logran muelle, se encuentran con un escenario donde están tarde en su itinerario, tienen que tratar de recuperar el itinerario de alguna manera, y entonces una de las alternativas es que no llevarse los vacíos que tienen para evacuar. Entonces, o muchas veces el terminal también para tratar de evacuar su línea de atraque, tratar de poder atender la mayor cantidad de buques posibles, tiene que reducir la cantidad de movimiento. Entonces, no se pueden cargar los vacíos, toca cortar el programa de vacíos. Y entonces lo que pasa es que los contenedores no se están pudiendo mover o evacuar para las zonas o regiones donde se necesitan. Entonces hemos observado puertos donde tenemos 3 veces el stock normal que teníamos anteriormente, y es precisamente por esas limitaciones. Entonces, con esto quería como explicar que estos han sido, digamos, los elementos que han creado esta tormenta perfecta y que, digamos, nos ha llevado, digamos, a esta crisis. Definitivamente no hay en este momento, digamos, hay una demanda que supera la capacidad, y eso es lo que, digamos, ha generado un poco el incremento en los fletes, que era lo que mencionaba Luis, el expositor anterior. Entonces, eso sería todo por mi lado, Arturo, la última para agradecer. Y bueno, si hay alguna pregunta, con el mayor gusto. Bien, muchas gracias, Felipe. Sí, tenemos una pregunta sobre un alumno, en concreto un asistente de Óscar Arboleda. Nos dice, primero te doy las gracias, Felipe, por tu presentación, y pregunta, dada la demanda actual por la situación que afecta el mundo del comercio marítimo, ¿se puede esperar que esta demanda no solo regrese a la normalidad, sino que también se pueda estancar o incluso reducir por debajo de lo normal, dado que muchas empresas se van a encontrar en algún momento con stock suficiente y por ende afecte al comercio marítimo? Sí, bueno, muy buena pregunta, muchas gracias. Digamos que nadie tiene esa respuesta realmente, o sea, la verdad es que nadie puede decir exactamente qué es lo que va a pasar. Todos especulamos un poco con lo que puede pasar. Digamos que lo que nosotros vemos desde nuestra compañía es que estamos siendo un poco
un poco conservadores en términos de que creemos que vamos a mejorar, pero no vamos a mejorar demasiado, no va a mejorar demasiado la situación. Sí vemos algunas señales de que los puertos van a lograr superar sus problemas de congestión. O sea, hay nueva, digamos, nueva capacidad que va a entrar al mercado, es decir, hay muchos buques que se están entregando en el 2023, esa capacidad obviamente va a ayudar. Digamos, en el caso de nosotros, en términos de contenedores, hemos incrementado la flota año a año en un 20%, la cantidad de contenedores como tal. O sea, hemos mandado construir, hemos arrendado contenedores para tratar de cumplir más con las necesidades del mercado. Entonces, y estamos tomando medidas para tratar de mejorar el cumplimiento de los itinerarios. Entonces, estamos tratando de cómo mejoramos el network, el diseño de nuestro network, para que tengamos más tiempo disponible, lo que nosotros llamamos dead buffer en caso de contingencias. Entonces, que nos permita afrontar mejor esas demoras para poder recuperar esas demoras en la rotación del servicio y no incumplir los tiempos con nuestros clientes, o tratar de estabilizar un poco más. No es fácil porque, como ya lo mostramos, para hacer eso necesitaríamos meter más buques al sistema y no hay disponibles. O sea, si alguna naviera, Maersk, MSC, quiere salir al mercado por un buque, no lo tiene. Recordemos que mandar a hacer un buque es un proceso de 4 años. Desde que yo pongo la orden hasta que me entregan un buque, no es algo que sea muy rápido. O sea, tenemos que esperar varios años hasta que se entregue. Entonces, digamos que seguimos, digamos, creyendo que sí va a mejorar. Vamos a ver algunas mejorías, especialmente a partir del segundo semestre del próximo año, pero, digamos, somos moderadamente positivos en términos de que la situación va a cambiar de manera muy importante. En términos del consumo, ese sí es increíble. Cuando empezamos la pandemia, observamos una caída del consumo y todo el mundo en ese momento, digamos, especulaba era que iba a haber una caída del comercio internacional, y realmente nos encontramos con una sorpresa, que hubo una reducción, pero después hubo un repunte, un rebote, y lo que vemos ahora, como lo mostramos en la gráfica, hubo un incremento grandísimo. Probablemente eso también se vaya a estabilizar. Esa sí sería mi opinión. Es decir, que ese repunte se ha dado, digamos, porque la gente, por el confinamiento, el cambio de la forma de trabajar, etcétera, está comprando muchas cosas para adaptarse a esa nueva realidad, pero habrá un momento en que ya, digamos, esas nuevas necesidades también estarán satisfechas y seguramente no habrá tanto, digamos, incremento o tanto demanda de estos nuevos elementos de tecnología, etcétera, por parte de los consumidores. Entonces, también pensaría que esa curva debe tender digamos, a aplanarse. Muchas gracias, Felipe. No tenemos más preguntas. De todas formas, les invitamos a nuestros asistentes que si quieren hacer alguna otra pregunta a nuestros ponentes el día de hoy, nos las hagan llegar por email, al email de IMBS, lo tiene en nuestra página web, y se las transmitiremos a nuestros ponentes. Bien, nada más. Le cedo la palabra a André y Bedoya. Arturo, muchísimas gracias. Luis Eduardo, Felipe, muchas gracias por la participación, por darnos ese recorrido y conocer un poquitico más en detalle de la problemática que estamos viviendo, no solo en un país determinado, sino es algo global que nos está impactando de una u otra forma. El dinamismo ha cambiado, la forma de operar ha cambiado y debemos adaptarnos a estas nuevas circunstancias. Agradecerles a todos los participantes por toda la atención, por las preguntas. Le doy paso a Lorena para que en nombre de la universidad nos haga las últimas palabras de reflexión. Muchas gracias a todos. Gracias, profe Andrés, y un agradecimiento especial a nuestros dos ponentes, digamos que efectivamente trabajaron un tema
de vital importancia, que es el concepto de cadena de suministro y su impacto, digamos, en el comercio internacional y especialmente en la economía. Mirábamos en la última ponencia, digamos, cómo el tema de los contenedores se nos ve afectado a todos y efectivamente, digamos, la reflexión que uno debe hacer es que esta crisis realmente también nos está llegando a los usuarios finales, porque efectivamente, especialmente aquí en Colombia, tomemos el caso, los precios se han incrementado y uno de esos incrementos de los precios se debe a esta crisis que estamos teniendo en el momento. Profe André, un agradecimiento especial para ti, al IBMS y a todos nuestros asistentes al webinar y desde la universidad, digamos, queremos seguirlos invitando a este tipo de escenarios, a este tipo de procesos donde nos permite hacer análisis de la actual coyuntura que estamos viviendo y cómo como decía nuestro primer ponente, efectivamente la logística hace parte, digamos, la logística no es la cadena de suministro, hace una parte. Y efectivamente el mundo, en este mundo globalizado, en este mundo interconectado, lo que nosotros tenemos es un flujo de comercio. Entonces, efectivamente, algún efecto que esté pasando allá, efectivamente nos va a afectar a todas las regiones y especialmente a los consumidores. Entonces, mi profe, mil gracias e invitarlos, digamos, conozcan la página de la universidad. Nosotros estamos ofertando varias maestrías de varios cursos en alianza con el IBMS y vamos a continuar en esta gran alianza. Gracias, mi profe. Gracias, Edi. Bien, para finalizar, le cedo la palabra a Luis Eduardo Chávez para unas últimas palabras de despedida. Bueno, muchas gracias a Andrei, Arturo, a la universidad por esta invitación. Ahí había una pregunta que hablaba específicamente sobre el tema de la decisión del gobierno chino sobre el registro del AIS y tiene que ver mucho con lo que nos complementó Felipe específicamente. Si hay menos buques disponibles que entran a China, pues, y de allá estamos sacando la cantidad de suministros, pues seguramente va a impactar. Muchas gracias a todos por su asistencia y muy gentil por esta invitación. Gracias, Luis. En segundo lugar, Felipe, unas últimas palabras de despedida. Muchas gracias a todos, especialmente a la universidad, a ti, Arturo, a IMBS, a André por la invitación. Ojalá que esta charla haya servido para algo, para dar más claridad de qué es lo que está pasando, de qué hay detrás de todo este problema en la cadena de suministros y bueno, que tengan a todos una excelente fin de semana. Gracias, Felipe. Bien, ya para terminar, recordarles a todos los asistentes dos cosas sobre este webinar. Primero, lo hemos grabado, por lo tanto se colgará en nuestro canal de YouTube a partir de este fin de semana. Y todos los participantes de este webinar recibirán un certificado online de asistencia. Y bien, ya para finalizar, por supuesto quiero dar las gracias de nuevo a todos los asistentes en el día de hoy y, como no, en concreto al doctor Luis Eduardo Chávez y al ingeniero Felipe Humberto Quintana por vuestras ponencias en el día de hoy. También queremos dar las gracias al Instituto Marítimo Colombiano y a la Universidad de San Buenaventura Cali, en Colombia, por su implicación y trabajo para que este webinar se haya podido desarrollar en el día de hoy. También, por supuesto, no nos olvidamos, queremos dar las gracias por su colaboración a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios, Navegación de Santa Cruz de Tenerife. Nada más, aquí terminamos. Muchas gracias a todos por su asistencia y buenos días o buenas tardes. Un saludo.